Bueno, vamos a ver hoy el punto 7.2, ¿vale? Que es la página 134. El otro día veíamos el impacto ambiental, ¿vale? Y hoy vamos a ver la repercusión que tiene de una forma más concreta en diferentes elementos que podemos encontrar en un ecosistema, ¿vale? El primer punto habla sobre la extracción de recursos. A ver, casi todo lo que vamos a hablar es de la energía de los combustibles fósiles. Entonces, los combustibles fósiles son energía no renovable debido a que su consumo es mayor que su producción. Entonces, por ya que para producirse tarda millones de años y el consumo es muy rápido. Vamos, en los últimos 100 años se ha consumido muchísimo, ¿vale? Entonces, uno de los problemas que tiene es que se agota estos yacimientos, ¿vale? Y puede incluso haber accidentes debido a que dejan un hueco dentro de la tierra dentro de donde estaba el petróleo o el gas, ¿vale? Y bueno, también el agotamiento de las masas forestales, ¿vale? Si usamos la biomasa, que puede ser la leña, ¿vale? Como es la leña, pues este recurso pues se puede agotar, ¿vale? También, como podemos comprobar en zonas como la Amazonas. Bueno, otro problema que tenemos a la hora de usar los combustibles fósiles es el transporte, ¿vale? Principalmente en el petróleo y en el gas, ¿vale? El petróleo usa petroleros, ¿vale? Que son buques que van por el océano o el mar y transporta ese petróleo desde zonas donde se producen, como puede ser Venezuela, Arabia Saudí, ¿vale? O Malasia, hasta donde se consume, que principalmente es en Europa o en América, ¿vale? En Estados Unidos. Y luego tenemos también el gas, que normalmente se genera en la zona también de Arabia o en el norte de África, en Argelia, en Libia y tal. Y mediante tuberías, ¿vale? Como el gas fluye por sí solo, pues mediante tuberías que se llaman gasoductos, se va llevando de esos países a países, por ejemplo, como en Europa, ¿vale? Hombre, hay zonas que es más complicado, como Estados Unidos, pero en Europa sí llega mediante esta red de tuberías, ¿vale? Para llegar a Estados Unidos tenéis que usar también buques, ¿vale? Por grandes barcos. Bueno, aquí quería hablar de los tipos de accidentes que podría haber, ¿vale? El gasoducto es un accidente hace un material que se puede inflamar fácilmente y explotar, ¿vale? Pues el problema es ese, ¿vale? Que hay una fuga y pueda ocurrir. Y los petroleros, uno de los problemas es lo que ocurrió, por ejemplo, en España en el año 2002, ¿vale? Que los pregunto aquí. En el 2002, pues hubo un accidente que un buque se rompió por una parte, ¿vale? Y empezó a emitir grandes cantidades de petróleo y era imposible de pararlo, ¿vale? Y manchó toda la zona norte, incluso de Portugal, de petróleo. La pregunta os indico que busquéis información para que sepáis qué es lo que ocurre, ¿vale? A ver, luego la generación de electricidad. Pues mira, otro también, en la hidroeléctrica, cuando se construye este pantano, por lo que se hace es un muro que lo que hace es totalmente alterar el cauce de este río, ¿vale? Generando lo que es un pantano que no era lo que había aquí anteriormente. Entonces altera todo lo que es el ecosistema de la zona, ¿vale? Incluso hay peces que van de una zona a otra y con la construcción de este tipo de infraestructura pues perjudica bastante, ¿vale? Entonces eso es otro problema, ¿vale? Esto es dentro de lo que son las energías renovables. Bueno, luego también el tratamiento de residuos con los combustibles fósiles, pues siempre hay medidas que pueden beneficiarnos, como puede ser el uso de filtros, ¿vale? E incluso en los coches tenemos un filtro que es el catalizador, ¿vale? Lo que hace es absorber algunas partículas como puede ser de azufre o de nitrógeno, ¿vale? De óxido de nitrógeno. Luego también podemos usar otro tipo de carbón que sea menos contaminante, que tenga menos cantidad de azufre, para que no se genere lo que es la lluvia ácida. ¿Vale? En España usábamos el autóctono de aquí, pero era de los más contaminantes en azufre. Entonces, siempre, aunque no conviene económicamente, siempre importar este tipo de productos y usar el de la comarca, pero el de africano es verdad que era más barato y tenía menos cantidad de azufre, ¿vale? Luego, también cuando las reforestaciones, ¿vale? Lo que habla aquí, si usamos masa forestal, pues es conveniente siempre mantener e incrementar esta zona, ¿vale? A ver, aquí habla sobre los residuos nucleares, ¿vale? Cuando se agotan el uranio, pues sigue emitiendo radiación, ¿vale? Entonces se tiene que enterrar en zonas, en bidones que lo mantenga esta radiación alejada del ser humano. Entonces una manera que se hace es enterrarlo bajo tierra o mediante fosas marinas para que no llegue estas emisiones, ¿vale? El problema que tienen las fosas marinas es que se puede corroer, ¿vale? Estos bidones, entonces es peligroso también. Pero bueno, el problema también es que siguen emitiendo radiación durante miles y miles de años. Entonces, cuanto más usemos, pues más de esto
residuos tendremos y seguirán habiendo los mismos que había hace 100 años, incluso más tiempo, ¿vale? Bueno, a ver, ahora, el problema con los combustibles fósiles y su relación con los cambios, los problemas climáticos. A ver, primero, todo el mundo conoce lo que es el efecto invernadero, ¿vale? Son agujeros que hay dentro de lo que da la capa de ozono. La capa de ozono hace como de filtro, ¿vale? Para que no nos llegue toda esa radiación. Y si empieza a haber agujeros, pues ocurre lo que ocurrió en Venus, ¿vale? El planeta Venus es similar a la Tierra. Y se dice, hay ciertas teorías, de que antes podía ser habitable, como es la Tierra, ¿vale? ¿Qué ocurrió? Que hubo millones de explosiones y al ser un planeta muy volcánico, pues se cubrió con una capa que no dejaba entrar lo que no dejaba salir las radiaciones solares. Entonces se sobrecalentó excesivamente y ya dejó de ser habitable. Pues aquí puede ocurrir lo mismo, ¿vale? Al haber agujeros, pues entrará sin filtro estas radiaciones y generará un sobrecalentamiento global, ¿vale? Generando luego lo que es lo que conocemos como el calentamiento global que provoca la descongelación de los polos, ¿vale? Y subiendo el nivel del mar y otras alteraciones también, ¿vale? Como es la temperatura de los océanos. A ver, luego también las emisiones de azufre he dicho que genera lo que es la lluvia ácida, ¿vale? Que es perjudicial para los bosques, agua, monumentos, etcétera, ¿vale? Luego también todas las centrales térmicas para el sistema de refrigeración que uso, siempre hablábamos de generar vapor de agua, luego se condensaba y se volvía a generar vapor de agua. Era un ciclo, ¿no? Para generar la condensación necesitábamos un ciclo que era de refrigeración, que usaba un agua que se cogía del río, cogía el calor de ese vapor de agua para que se volviera líquida y luego ese agua caliente que había absorbido ese calor se volvía a emitir, se volvía a devolver se devolvía a los ríos, ¿vale? Entonces se devolvía con una temperatura muy alta que eran diferentes a la que tenía inicialmente ese ecosistema y provoca cambios también en él, ¿vale? Tanto afectando a la vida natural como vegetal, ¿vale? Bueno, esto es todo, ¿vale? Y lo que vaya a hacer en la actividad 30, 31 y 32, que esto lo he hecho yo, ¿vale? Que ocurrió en el accidente del Prestige. Luego la 30, ¿qué repercusión medioambiental tiene la tala de los bosques, como en el Amazonas? Es muy fácil esa pregunta, todo el mundo lo sabe. Y el 31, valora los siguientes destinos posibles de los residuos radiactivos. Enterrarlos, confinarlos, depositarlos en fosas marinas o enviarlos al espacio. Bueno, ustedes opináis, ¿vale? Venga, hasta luego.